Bienvenidos a la clase de biología. Les saluda la profesora Melissa Argueta. Estudiaremos el tema fotosíntesis, obtención de la energía, los procesos de la nutrición en una planta. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué compuesto orgánico es la principal fuente de energía en el metabolismo celular para el proceso de la fotosíntesis? Si ustedes hacen memoria, fotosíntesis se divide en dos: foto, luz, y síntesis, composición. Repito, foto, luz y síntesis, composición. Es decir, formación de sustancias en otras más simples. Tenemos aquí una planta con cada una de sus partes y vemos acá el sol, quien forma parte fundamental en este proceso. Y tenemos acá uno de los procesos de la nutrición en una planta, es la obtención de nutrientes en las plantas, la cual tiene tres partes. Una de ellas es la absorción de aguas y sales minerales, absorción de dióxido de carbono CO2, fotosíntesis. El segundo proceso, la respiración. El tercer proceso, tenemos lo que es distribución de las sustancias. Y el cuarto, expulsión de los desechos. Estos cuatro procesos son los que estudiaremos en esta hora para poder saber cómo hace la función la fotosíntesis. Tenemos los procesos de la nutrición en una planta. Y el primero dijimos que era absorción de agua y sales minerales. ¿Dónde sucede esto? Bueno, las plantas absorben del suelo agua con sales minerales disueltas. Todo comienza en la raíz. Podemos ver acá en una forma más amplia la raíz y cómo se obtienen estos minerales y cómo son llevados por medio del tallo. Esta absorción se hace a través de unas células en el extremo de la raíz llamadas pelos radicales. Ustedes pueden ver aquí la figurita y pueden ver esta parte de aquí que son los pelos radicales. Por ahí es absorbida el agua, sales minerales disueltas y son llevadas por medio del tallo. La mezcla de agua y sales minerales, una vez absorbida, recibe el nombre de savia bruta. Miren qué interesante esto. La mezcla de todo el agua junto con las sales minerales que absorben en la raíz recibe el nombre de savia bruta. Esta savia bruta es llevada por toda la planta, en medio del tallo. Tenemos también la absorción del dióxido de carbono. El dióxido de carbono principalmente entra en la planta a través de unos minúsculos poros. No los podemos ver, todas las hojas lo tienen. Minúsculos poros, los estomas que hay en la cara inferior de la hoja, o sea, en el envés de la hoja. Podemos verlo acá. O al revés, como lo mencionamos, ¿verdad? En la hoja. Tenemos acá el estoma. ¿Qué son los estomas? Es una abertura microscópica del tejido epidérmico de los vegetales, especialmente de las hojas y las partes verdes, por donde se verifica el intercambio de gases entre la planta y el exterior. Ustedes pueden ver aquí una abertura microscópica. Esto no lo podemos ver a simple vista. Posición del estoma en la hoja es en la parte de atrás. Tenemos la fotosíntesis. Vamos a ver cuál es el proceso acá. Tiene lugar en los cloroplastos que se hallan en las partes verdes de las plantas. ¿Qué son los cloroplastos? Es un organulo presente en las células de las plantas donde se desarrolla la fotosíntesis.
el proceso del metabolismo que permite a determinados organismos sintetizar sustancias orgánicas usando la luz del sol como fuente energética. Tenemos ahí los cloroplastos, ¿verdad? Organulo presente en las células. Dice que el agua y el dióxido de carbono absorbidos, lo que vimos en el slide anterior, llegan a los cloroplastos y fabrican gracias a la luz solar hidratos de carbono, que mezclados con agua en la hoja dan lugar a la savia elaborada. Recordemos que en la anterior veíamos cómo la savia bruta era elaborada en la parte de la raíz junto con el agua y los minerales, y eso se convertía en savia bruta. Era llevada por lo que es el tallo. Ahora acá vemos cómo todo este proceso se convierte en savia elaborada. Podemos ver acá el sol entra y acá lo que es la savia bruta también entra. Aquí entra el agua y hidratos de carbono que se convierte en savia elaborada. Podemos ver aquí el agua cumpliendo su función junto con el dióxido de carbono. Y dice al final se produce oxígeno como desecho. ¿Qué es lo que expulsa la planta? El oxígeno. Vemos acá también de que desecha, la saca el oxígeno. Entra luz solar, entra la savia bruta por medio de los cloroplastos y se desecha el oxígeno. Tenemos la respiración, otra parte fundamental en el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Las plantas respiran continuamente. Este proceso lo realizan las mitocondrias. Y usted se preguntará, ¿qué son las mitocondrias? Bueno, son organulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP. ¿Qué es el ATP, jóvenes? El ATP es llamada moneda energética. En toda célula viva, la energía está temporalmente almacenada dentro de un conocido compuesto químico. El ATP es un compuesto químico llamado trifosfato de adenosina. En otras palabras, ATP, que conserva la energía disponible durante muy cortos periodos. El ATP es un nucleótido que consiste en 3 partes principales. Adenina, una base orgánica que contiene nitrógeno. Ribosa, un azúcar de 5 carbonos y 3 grupos de fosfatos. Eso contiene el ATP que genera en las mitocondrias. La planta obtiene oxígeno por los estomas y por los pelos de la raíz. Ya vimos que eran los estomas. Recordemos que es una abertura microscópica. Tenemos este oxígeno, llega a las mitocondrias, donde junto con los hidratos de carbono se obtiene energía. Vemos cómo todo se va poco a poco uniendo. Y vemos acá, entra el oxígeno, entra los hidratos de carbono y se libera agua y dióxido de carbono. Podemos ver acá una forma más detallada la respiración en las mitocondrias, el oxígeno entra, hidratos de carbono entra y se desecha dióxido de carbono junto con agua. Ahora tenemos la distribución de las plantas. Las sustancias se distribuyen por las plantas a través de los vasos conductores. Estos son los tubos que recorren el interior de los tallos, las ramas y los nervios de las hojas. Es decir, jóvenes, toda la planta completa. Unos vasos llevan la savia bruta desde las raíces a las partes verdes. Recordemos que ya sabemos que es la savia bruta y que es la savia elaborada. Tenemos ahí, miren, como la savia bruta sube por medio del tallo. Otros vasos llevan la savia elaborada a todas las partes de la planta. Miren qué proceso.
La cera bruta elaborada desde la raíz, llevada por todo el tallo, ¿verdad? Todos esos vasos conductores en el interior. Y luego esta es transportada o llevada por medio de otros vasos conductores y se convierte en savia elaborada en todas las partes. Tenemos el último proceso, que es la expulsión de los desechos. Las plantas expulsan desechos. Las plantas pueden expulsar sus desechos de varias formas. La primera, por los estomas. Expulsan el oxígeno de la fotosíntesis y el dióxido de carbono de la respiración, así como el exceso de agua o vapor. Miren qué interesante, ¿verdad? Tenemos la siguiente. Vemos ahí el proceso. Tenemos los estomas, que ya hablamos anteriormente, que es el estoma. Tenemos el agua, que cumple una función importante, dióxido de carbono, y el oxígeno también. Almacenan desechos en células de hojas viejas que acaban perdiendo. Una de las formas, muchachos, como la planta expulsa desechos también es cuando las hojas se caen. Podemos ver esta imagen clara de cómo las hojas ya que se están secando, están viejitas, poco a poco van cayendo del árbol. ¿Qué es lo que está pasando en los desechos por medio de hojas viejas? Podemos verlo. También pueden perder sustancias como el látex o la resina por cortes o heridas. Esto sucede cuando cortamos un árbol, ¿verdad? De repente, si hemos sido curiosos cuando éramos pequeños y hemos golpeado un árbol o le hemos dado con un machete, con un cuchillo, podemos ver cómo sale un líquido del árbol o de la planta. Bueno, eso es la resina que sale por el corte que le hemos hecho o por las heridas que se le dan a la planta. Podemos verlo ahí, esta pequeña diminuta imagen que se ve. Y tenemos los intercambios de energía en el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas y procesos energéticos que ocurren en los seres vivos. Repito, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas y procesos energéticos que ocurren en todos los seres vivos. La energía es la capacidad de realizar un trabajo. Y esto lo realiza la planta por medio de términos bioquímicos. Representa la capacidad de cambio. Tenemos la primera ley, establece que la energía puede convertirse de una forma a otra, pero no puede crearse ni destruirse. Y la segunda ley establece que no toda la energía puede ser usada y el desorden tiende a aumentar, lo que se conoce como entropía, magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Así que, jóvenes, quiero mostrarles un video. Pongan mucho. En el aire y atraparlo dentro de la hoja para poder utilizarlo. A estas se conoce como texto.
Ok, jóvenes, ustedes pueden ver aquí dos aspectos importantes, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa y la fase oscura, en otras palabras, la fase dependiente de luz y la fase independiente de luz. Algún aspecto importante que tomamos en cuenta es que la glucosa son todos aquellos nutrientes repartidos a toda la planta. Y ya para finalizar, ¿qué es la fotosíntesis? Proceso en el cual se transforma la energía lumínica en energía química. Repito, la fotosíntesis es el proceso en el cual se transforma la energía lumínica en energía química. Y la glucosa cumple un papel fundamental porque por medio de ella se obtienen los nutrientes, los cuales se reparten a toda la planta. Así que, queridos jóvenes, espero que usted haya comprendido cuál es el proceso de la fotosíntesis y de la obtención de la energía en una planta. Que Dios los llene de muchas bendiciones en este hermoso día.